funciones trigonométricas sin calculadora para ángulos de 30, 60 y 45 grados. Tenemos acá un triángulo rectángulo. Este ángulo siempre va a valer 90 grados. Acá podemos poner 60 o 30. Pues lo importante es que recordemos que en un rectángulo sus ángulos internos deben sumar 180. Entonces vamos a hacerlo. Entonces ponemos acá 30 y acá 60, en este caso, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a sumar 90 más 60, 150, más 30, 180. Se suma da 180. Podemos ponerlo de cualquier forma, acá 60 y acá 30. En este caso nos va a dar a 100, entonces en este caso este ángulo se llama beta y este teta. Si vamos a hallar el valor de las funciones trigonométricas para ángulo de 30 a 60 grados, utilizo el triángulo rectángulo cuyos ángulos internos miden 30 y 60. Acá ya lo hicimos, miden 30 y 60. Veamos esta fórmula. Mira, hicimos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Recordemos en el anterior cuando estábamos hallando las funciones que hacíamos seno de teta es igual a cateto opuesto de un ángulo teta y así sucesivamente. Pero entonces acá lo unimos con el triángulo rectángulo. Lo hicimos acá, entonces beta, teta, radio, y x. Entonces vamos a hacer la fórmula normal que es seno de cualquier ángulo igual cateto opuesto del ángulo sobre radio, coseno de un ángulo es igual a cateto de un ángulo sobre radio, tangente de ángulo es igual a co de un ángulo, k de un ángulo que significa cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces le vamos a sacar el de beta. Seno de beta es igual a cateto opuesto de beta sobre radio, coseno de beta es igual a cateto adyacente de beta sobre radio, tangente de beta es igual a cateto opuesto de beta y cateto adyacente de beta, lo vamos a mirar. Entonces, cateto opuesto de beta, ¿cuál es? X sobre, recordemos que es el que nos indica como la flechita hacia acá, y el cateto adyacente son los ángulos que lo forman, pero como no se tiene en cuenta R, que es la hipotenusa, no se tiene en cuenta sino el del lado, entonces es Y. Entonces, en cateto opuesto es X sobre radio. En cateto adyacente es lo que les decía, que tomamos a Y, entonces es Y sobre radio. Y vamos a juntar cateto opuesto que es X sobre cateto adyacente que es Y. Acá ya lo hicimos, que es seno teta es igual cateto opuesto de teta, coseno de teta, tangente de teta. Entonces ya lo hicimos, X sobre R, Y sobre R y Y sobre X. Vamos a hallar las fórmulas de 30 grados y 60 grados. Recordemos que vamos a hacerlo por acá, que sería cateto opuesto de un ángulo de 30 grados, que eso me da un igual a un medio sobre la hipotenusa, que es igual a X, porque en este caso me dio X, que cuál es el cateto opuesto, X, y cuál es el cateto adyacente, Y, pero vamos a trabajar con el cateto opuesto de los dos ángulos, que en este caso me dio X. ¿Por qué? Porque podemos poner, supongamos el 60 está acá y el 30 acá, entonces si nos están diciendo que el cateto opuesto de 30 sería Y, pero como lo tenemos acá arriba en beta, entonces es X. También en el cateto opuesto en ángulo de 60 grados me dio Y, pero si lo volteamos sería X, porque sería acá el 60 y el cateto opuesto es X. Entonces la vamos a hacer. Cateto opuesto de un ángulo 30 es igual a 1 sobre 2 hipotenusa, que es igual a X. Cateto opuesto de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2 por hipotenusa. Vamos a reemplazar. Cateto opuesto de un ángulo 30 es igual a un medio por 1, que es la hipotenusa. ¿Cuál es el igual? Me da un medio. El cateto opuesto de un ángulo de 60 grados es igual a
raíz de 3 sobre 2 por la hipotenusa que es 1, eso me da un igual de raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale x en este caso? 1/2. ¿Cuánto vale y? Raíz de 3 sobre 2. Entonces le vamos a hacer en el triángulo. Tenemos el triángulo, recordemos que este es 90 grados, este ángulo vale 60, este vale 30, este es beta, este es teta, este es radio igual a la hipotenusa, este es y este es x. Entonces le vamos a poner cuánto nos dio, acá cuánto nos dio y. Entonces el valor de y es igual, vamos a mirarlo acá, que nos dio raíz de 3 sobre 2. Entonces lo ubicamos. Raíz de 3 sobre 2 y x es igual a 1/2. Vamos a mirarlo acá, nos dio 1/2. Vamos a hacer un ejemplo. Como ya tenemos ubicado el valor de y de x, vamos a hacer un ejemplo cogiendo a 60 grados, ¿cierto? 60 grados equivale a teta, ¿cierto? En este caso, porque recuerden que si la podemos poner acá, entonces equivale a beta, es dependiente de donde esté ubicada. Entonces, si vale 60, vamos a coger seno de teta, ¿cierto? Entonces miramos en el triángulo que hicimos anterior, entonces seno de teta es igual a cateto opuesto de teta sobre radio. Entonces vamos a copiar acá. Cateto opuesto de teta es igual a sobre radio, que es igual a y sobre r, ¿cierto? Porque el cateto opuesto de teta, mírenlo acá, es y. Entonces vamos a reemplazarlo. ¿Y cuánto nos valió? Miremos acá. Raíz de 3 sobre 2. Entonces raíz de 3 sobre 2. Pero nos dicen que sobre r. Entonces sobre r, que cuánto nos vale, siempre nos vale 1, recordemos. Eso me da un igual de raíz de 3 sobre 2. Porque por 1 da lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Raíz, mire la raíz acá, raíz del número que nos están dando, o sea, en este caso 3 dividido 2 es igual a 0,66, 0,866, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a aproximar, o lo podemos dejar en 0,86. Recuerden que cuando sube más de 5 se puede aproximar, pero entonces en este caso pongamos 0,86. Entonces 0,86, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en la calculadora para comprobarlo. Acá nos dan seno, coseno y tangente. Mírenlo acá, seno, coseno y tangente. Entonces nos están pidiendo que seno de 60, entonces le damos en seno y le damos 60 igual 0,86. Entonces significa que seno de 60 grados es igual a 0,86. Vamos a hacer el ejemplo con tangente de 30. Entonces ponemos tangente de 30 es igual, vamos a mirar acá, en este caso teta que es beta, ¿cierto? Porque está ubicado en el ángulo beta. Entonces lo vamos a buscar acá. Tangente de beta es igual a cateto opuesto de beta sobre cateto adyacente de beta, que es igual a x sobre y. Vamos a hacerlo acá. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a x sobre y. Vamos a mirar en la fórmula que sacamos el valor de x. Entonces, como nos están diciendo que x, entonces hacemos 1/2 lo que valió x, recordemos que x valió 1/2, sobre y. ¿Cuánto valió y? Raíz de 3 sobre 2, entonces raíz de 3 sobre 2. Ah, que acá, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la ley de la oreja. Este con este y este con este. Lo vamos a multiplicar. 1 por 2, entonces ponemos igual a 1 por 2 sobre 2 raíz de 3.
no tenemos necesidad de hacerle porque nos va a dar igual, pues vamos a hacer el mismo resultado acá, pero igual vamos a hacer 1 por 2, 2, sobre 2 raíz de 3. Vamos a hacerlo en la calculadora. 2 dividido 2 raíz de 3 igual 0,77. Entonces aquí lo podemos aproximar a 0,58, será 0,577. Entonces podemos aproximar a 0,58. Lo vamos a verificar en la calculadora. Como nos están pidiendo tangente, entonces vamos a darle tangente de 30 es igual a 0,577, que lo aproximamos a 0,58. Ahora le vamos a hacer de 45 grados. La regla de 45 grados es cateto opuesto del ángulo 45 igual 1 raíz de 2 por la hipotenusa. Pero entonces vamos, acá en el triángulo rectángulo ya no es de 30 ni de 60, sino lo importante que es que mida 180 grados. Entonces, ángulo de 45 y ángulo de 45, sumando 45, 90, más 90, 180. Entonces vamos a hacerle el ángulo de 45 grados. Entonces, en este caso es de teta y beta. Entonces vamos a reemplazar. Cateto opuesto de un ángulo de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2 por la hipotenusa, que es 1. ¿Qué me va a dar? 1 sobre raíz de 2. Entonces vamos a ponerle radio, hipotenusa, y y x. ¿Cuánto me valió y? Como es de 45 y nos están diciendo que 45 vale 1 sobre raíz de 2, entonces vale 1 sobre raíz de 2. Y x también nos vale 1 sobre raíz de 2. Vamos a reemplazarlo. Como ya le sacamos el valor y el valor, vamos a hacer el ejemplo de podemos coger coseno, pues podemos coger cualquiera, porque como y nos vale lo mismo que x, entonces en este caso vamos a coger coseno de 45 grados es igual, si nos da x sobre r, y sobre r es lo mismo, ¿cierto? Entonces miramos acá, verá, podemos coger de teta o de beta, porque como es en el mismo ángulo, entonces cogemos coseno, cateto adyacente de beta es x sobre r, entonces vamos a poner, como no importa si es x o y en este caso, entonces ponemos 1 sobre raíz de 2 sobre la hipotenusa, que es 1. Eso me da un igual de esto por 1, da lo mismo, ¿cierto? Entonces 1 sobre raíz de 2 es igual, vamos a hacerlo en la calculadora, 1 dividido raíz de 2 igual 0,707, entonces lo vamos a aproximar a 0,71. 0,71. Ahora lo vamos a hacer en la calculadora, nos están pidiendo coseno de 45, entonces miramos, coseno 45 es igual a 0,707, 0,71.